Chicos. A empezar entonces con lo que son las ondas mecánicas. En este caso vamos a ver las ondas que se van a propagar en una cuerda. Por acá he traído una cuerda. Bueno, no interesa en realidad el tipo de cuerda que sea, me refiero al material, ¿no? Y de repente el espesor. ¿Sí? Hay cuerdas que son muy delgadas, como un cabello, por ejemplo, y también pueden haber cuerdas que son demasiado, en este caso, de mucho diámetro, ¿cierto? Igual funcionan para todas. ¿Va? Bueno, vamos a recordar entonces lo que habíamos hecho en la clase anterior. Sí lo pueden visualizar la diapositiva, ¿verdad? Sí. La clase anterior. Sí, ¿no? Ya desarrollamos el problema. Vamos a hacer principios. Vayan haciendo, chicos, para que después no se saturen. Ya. Vayan avanzando en hacer su portafolio. Así lo llaman, ¿verdad? Ahí está mejor. Bien. Acá nos hace una pregunta, chicos, y nos dicen cuáles son las ideas más importantes de la sesión anterior, ¿verdad? ¿Cuáles son, chicos? ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? Oye, vimos un tema de concepto de la onda, de la introducción, lo que es a las ondas de qué tipo? Mecánicas. ¿Cierto? ¿Y qué hablamos de una onda? Una perturbación de la molécula. Muy bien, una onda era una perturbación. ¿Cierto? Si se trata de una onda mecánica, tendría que ser una perturbación en un medio físico, ¿verdad? Sí. Porque la característica más importante de las ondas mecánicas es que necesitan de qué? De un medio material para poder propagarse, ¿verdad? Para poder viajar, ¿cierto? Propagarse y viajar, ¿verdad? ¿Qué más habíamos dicho de las ondas mecánicas? Muy bien, son de tipo estenoidal, correcto, cuando lo queremos expresar de una forma matemática. ¿Qué más, chicos? A ver. Habíamos visto los tipos, ¿verdad? Sí, los tipos de ondas mecánicas de acuerdo a la forma como viajan, ¿sí? Porque hay clasificaciones distintas, ¿verdad? No es la única. Hay muchas clasificaciones que son ondas. En este caso, habíamos visto la clasificación que todos manejaban, ¿cierto? ¿Sí? Con respecto al medio material. Y les dije que teníamos que estudiar, o vamos a estudiar, dos tipos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esas? Las transversales y las longitudinales, ¿verdad? Las transversales, ¿cómo se comportan? ¿Cómo se comportan las transversales, chicos? ¿Cómo es? A ver, uno, vea, porque si no parecen abejas, no les entiendo. ¿Quién quiere participar? Levanta la manito. Simplemente se mueven en la sección de X. Ya, la transversal se mueve en X. ¿Y la longitudinal? Verticalmente, se mueve verticalmente. La transversal se mueve verticalmente. A ver. Verticalmente Y y la longitudinal en el eje X. ¿Será? No, ¿verdad? A ver, silencio. Las partículas se mueven perpendicular al movimiento de la onda. Muy bien, recién atinó a la respuesta, ¿no es cierto? Sí. Pero dice que la onda viaja, por ejemplo, en X y sus partículas, ¿cierto? Oscilan, ¿sí? Oscilan perpendicular al viaje de la onda, ¿sí? Esa es una onda transversal, chicos. Recuerden la definición de la onda mecánica. Dice, la onda mecánica es aquella que necesita un medio material. Entonces viaja perturbando el medio material. En este caso, las partículas del medio material. Si quieren verlo un poco más a detalle, serían las partículas. ¿Cierto? Muy bien.
Entonces, chicos, eso es lo que concierne a una onda mecánica transversal. ¿Y cómo sería una longitudinal? ¿Sí? Las partículas que vibran también en el mismo sentido en que viaja la onda, ¿cierto? Sí, en la misma dirección del viaje de la onda, ¿sí? Entonces está bien entendible la parte de esta clasificación de la forma como viajamos. Bien, muy bien, chicos. Después avanzamos un poco más y habíamos visto los elementos más importantes de una onda. ¿Recuerda cuáles son? La velocidad, la longitud, ¿Y más? ¿Tiene? Longitud de onda, muy bien. ¿Qué más? Frecuencia, ¿qué más? Periodo. Frecuencia de oscilación y frecuencia angular, ¿cierto? ¿Cierto? Bien, ¿qué más tiene? ¿Te estaba hablando de algo importante? Tiene crédito, tiene amplitud. ¿Cierto? ¿Qué más? Tiene, ¿verdad? Valle y la cresta. La cresta está arriba, el valle está abajo. ¿Cierto? También tiene nodos, ¿cierto? Los nodos son donde se intercepta la onda con el eje de equilibrio, ¿cierto? El eje de equilibrio. O sea, cuando el medio está en equilibrio, ¿verdad, chicos? Muy bien. Esos son los elementos más importantes de una onda, ¿verdad? Muy bien. Entonces, jóvenes, ya están listos ustedes para poder seguir estudiando este tema tan importante. ¿Dónde dijimos que se aplicaban las ondas mecánicas? En los sismos, ¿verdad? Muy bien, porque el sismo es una perturbación que emite ondas y diferentes tipos de ondas, ¿cierto? Muy bien, eso ya lo van a ver ustedes cuando lleven geología o cursos de carrera de más allá, ¿cierto? Bien. Entonces, ahí está. ¿Qué tipo de ondas mecánicas conoces? Ya hemos hablado. ¿Quién sería esta? La transversal, y esta sería la longitudinal, ¿cierto? Y las cuerdas de una guitarra, ¿quién representaban? A las transversales, ¿cierto? Muy bien. Y también se conocían como ondas periódicas, ¿cierto? Sí, porque se repite siempre en el mismo tiempo, ¿verdad? Y cada una de esas cuerdas, por ejemplo, tiene su propio periodo, ¿cierto? De oscilar. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces ahí está lo que habíamos visto de clase. Bueno, ahora nos hacen una otra pregunta y nos dicen qué tipo de onda se desarrolla en una cuerda. ¿Sí? Tal como ven acá o lo ven acá. ¿Cierto? Son, obviamente, los dos son iguales. ¿Sí? Dice qué tipo de onda se desarrolla en una cuerda. A ver, ¿qué tipo de onda? Ya está fácil para el mecánica transversal. ¿Cierto? Muy bien. ¿Por qué sería transversal? Porque observen ustedes, ¿no? Cómo es que está viajando este pulso, ¿cierto? Esto es un pulso, está viajando en este caso hacia la derecha, ¿cierto? Y las partículas de esa soga, o sea, los átomos, las moléculas de esta soga, están oscilando de arriba hacia abajo y se comportan como un oscilador, ¿cierto? Muy bien, chicos. Entonces, ¿sí? ¿Alguien quiere leer el orden de la sesión? ¿Ya dijo? El orden de la sesión. Finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante explica el comportamiento de las ondas en una cuerda aplicando la ecuación que la describe. Muy bien, entonces ahora chicos vamos a estudiar las ondas en una cuerda. Bien, bueno, acá hay algunas de las aplicaciones que se obtienen sobre las ondas de una cuerda. Son pues en todos los campos que ustedes puedan trabajar algún día dentro del campo. ¿Por qué podemos emitir ondas a través de un cable? Para saber cómo se comporta a las tensiones, ¿sí? A las diferentes tensiones que sean sometidas los cables, ¿cierto? Entonces, este fenómeno que ustedes observan ahí se llaman ondas estacionarias. La cuerda generan ondas estacionarias, que es otro tipo de ondas. Dije que había varias clasificaciones. Pero eso lo vamos a ver justamente en el tema después de este. Chicos, primero hay que entender cómo funciona o cómo viaja una onda en una cuerda y después vamos a comprender cuando hay interferencia.
¿sí? Esto de acá se produce por interferencia, ¿cierto? Y eso vamos a ver, vamos a hacer, incluso ustedes van a hacer si no me equivoco, el segundo, el primero. Creo que es el segundo. Sí, el segundo laboratorio tiene que ver con este. Y con ondas estacionarias en el cuerpo. Lo van a hacer ahí en el laboratorio. ¿Sí? Bien, también este fundamento se puede estudiar, por ejemplo, dentro del sonido, más que todo las ondas, ¿cierto? Es una aplicación de lo que se hace o se comportan las ondas cuando se perturba una cuerda. Ahí está. Bueno, acá tenemos un simulador, verlo y analizarlo un poquito. Creo que ya lo vimos en la clase pasada. Bien, ahí tenemos entonces, tenemos aquí una cuerda. Sí, chicos, esto está representando una cuerda, tal como esto, ¿verdad? Pero se nota aquí que la cuerda está ingrávida, ¿verdad? Sí, porque obviamente una cuerda, eso es importante entenderlo, una cuerda en la vida real, como esta que ustedes observan, por más tensión que le coloquemos, siempre va a haber que va a actuar la gravedad encima de ella, ¿verdad? Haciendo lo que qué. Sí, ¿no? Sea que, ¿verdad? Sí, es como se pandee, ¿cierto? Ese es el término. A ver, son delegado, ayúdame a coger la solita por acá para que sus compañeros revisen. Bueno, ustedes no quiero tener soja, yo me voy a poner el punto sobre. Ahí tenemos entonces una cuerda, si ustedes pueden observar, trata de alcanzarlo, hijo. Sí, lo estamos pensando acá con su compañero, generando fuerzas de, ¿qué será? ¿Qué tipo de fuerzas estamos aplicando con los compañeros? De tensión. Claro, pero ¿cómo se llama la ingeniería? Tracción. Estamos traccionando. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces ustedes se dan cuenta en el centro geométrico de este cuerpo, ¿sí? Está actuando una fuerza, ¿verdad? ¿Qué se llama esa fuerza? La verdad no es una fuerza. ¿Qué se llama esa fuerza? ¿Ah? O que normal. Normal aparece cuando hay contacto con una superficie. ¿Sí? El peso, chico, el peso. El peso. ¿Sí? Esa es. ¿Pero quién produce el peso? La masa. Todo cuerpo que tiene masa genera peso bajo la acción de un planeta. ¿Sí? Entonces te das cuenta que ahí en el centro se curva. A diferencia que acá tenemos en el simulador que no se ve curvado, ¿verdad, chicos? O sea, se está despreciando la masa de la cuerda, ¿cierto? Muy bien, hijo. Vamos a enviar un curso. Ahí te enseño que no se tocó. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos generar pulsaciones, ¿no? Y ustedes se pueden dar cuenta que hay deformaciones ahí, ¿cierto? Pero para mejor forma de verlo, vamos a utilizar el simulador, ¿cierto? Gracias. Pueden recogerlo. Miren, chicos, entonces cada bolita que ustedes observan acá, no vayan a pensar que esto es una chaquira. Eso es una cuerda, chicos, sino que le han colocado, el simulador lo han colocado de esa manera. ¿Por qué razón? Para que ustedes entiendan que cada bolita representa una partícula de esta soga, ¿sí? ¿Sí? Para que ustedes puedan entender cómo es que, o los tipos de movimiento que se genera cuando tú pulsas una cuerda, pulsé la cuerda que hemos estirado con su compañera. ¿Sí? Miren, voy a darle un pulso. Si se dan cuenta, bueno, vamos a ver abajo qué tiene. ¿Qué tiene este simulador en la parte, en la cajita inferior de color verde? Miren, acá en la parte, para ustedes izquierda, ¿sí? Nos dice que ahí está, nosotros podemos configurar la amplitud, ¿sí? Podemos cambiar la amplitud, ¿cierto? La amplitud quiere decir, ¿qué viene a ser la amplitud, chicos? ¿Sí? ¿Qué viene a ser la amplitud? ¿Qué es la amplitud? La máxima posición. En las ondas, ¿qué es la amplitud? ¿Qué es la amplitud, chicos? El máximo crecimiento de la onda.
Es la máxima deformación, ¿verdad? ¿Sí? Porque ¿qué hace cuando perturbas? Deformas, ¿cierto? Con la máxima deformación que tú logras desde la posición de equilibrio, la máxima que llega se llama amplitud, ¿cierto? Muy bien, entonces acá, esto, chicos, es la amplitud que ustedes lo pueden manipular. Pueden ponerle el tamaño que ustedes deseen. ¿Ves? Nosotros vamos a ponerle, ver, 60 centímetros. El ancho del pulso, ¿a qué se refiere que el ancho del pulso? Acá está medio de segundo, si se dan cuenta, ¿verdad? Quiere decir que esto vendría a ser ¿quién? El periodo, ¿cierto? Muy bien, eso vendría a ser el periodo, que también se puede modificar, se puede cambiar, como ustedes observan ahí, lo vamos a dejar. La amortiguación, chicos, significa que cuando yo envío un pulso o un tren de pulsos que ya se convierte en una onda, ¿no es cierto? Esto se va a detener en el tiempo, ¿verdad? Nosotros vamos a poner que se detenga, ¿sí? Ahí está en ninguno, para poder observar el fenómeno, chicos. Y aquí la otra opción que tiene es para manipular la tensión en la cuerda. Creo que el día de ayer, bueno, de antes de ayer, ya habíamos visto que la cuerda tiene, mejor dicho, la perturbación que genera en la cuerda va a depender de su tensión. ¿Pero en qué va a depender? En la forma en cómo se propaga, en la rapidez, ¿verdad? La rapidez como esta onda va a viajar. Si está más tenso, va a viajar mucho más rápido. ¿Sí? Si está menos tenso, va a ser mucho más lento. Eso ya lo vimos. Lo vamos a dejar. ¿Okay? Y la otro casillerito de acá, ustedes tienen una regla para que puedan medir ahí de repente las longitudes de onda, las amplitudes, etcétera, etcétera. Ahora vamos a activar porque vamos a entender primero el fenómeno. Por acá tienen el cronómetro, ¿sí? Para poder, por ejemplo, saber cuántas longitudes de onda se genera en un determinado tiempo, ¿cierto? Bueno, para muchas cosas. Hay una línea de referencia para que ustedes puedan ver, por ejemplo, a qué altura se forma la amplitud, ¿no? Tanto negativa como la positiva, ¿no? Entonces, tiene muchas opciones. ¿Qué tenemos aquí? Que podríamos cambiar el extremo, un extremo libre, un extremo sin fin, ¿cierto? Y acá tenemos un extremo fijo. Van a ver que se va a comportar distinto para cada uno de ellos. En este caso vamos a estudiar con un extremo fijo. Chicos, con un extremo fijo. ¿Bien? Entonces, miren, yo le voy a dar un pulso, ¿cierto? Ese es un pulso, chicos, ¿ya? Ese es un pulso. Es una onda, no es una onda, es solamente un pulso que está bajando, ¿sí? Una onda es un conjunto de pulsos, ¿verdad? Y un conjunto de ondas se llama tren de ondas, ¿sí? Sí se llama. Si vamos a cambiar de forma que oscile, ¿sí? Para que se note mucho mejor. Bien, a ver, vamos un poquito a bajar la amplitud, está demasiado grande. Pero empieza a oscilar directo, ¿cierto? Vamos a poner entonces en forma de pulso, vamos a disminuir la amplitud. Bueno, 30 hay que ponerle. Ahí está, ninguna amortiguación. Y le vamos a poner así. ¿Está? Bien. Bien, se dan cuenta que a veces la onda crece y a veces decrece la amplitud. No es que el simulador esté mal, sino que ahí se está generando interferencia. ¿Sí? Ya eso lo vamos a ver en la clase que viene, van a entender cómo se produce la interferencia. ¿Sí? Vamos a poner el extremo libre para que podamos observar mejor ahí en lo que el fenómeno que les estoy diciendo. Ahí se observa mucho mejor. ¿No? Porque no hay amortiguación, ¿no? ¿Está entrando en qué? Resonancia. En resonancia. ¿Sí? Se dan cuenta que las ondas también tienen resonancia. Vamos a poner un extremo libre. Es distinto, miren. Entonces ahí podemos verlo, observarlo mejor la onda, como es lo que está generándose, en este caso, generándose el fenómeno, ¿cierto? Observen, chicos, que el oscilador, o mejor dicho, el motorcito, ¿no? Eso es como, y esto lo han hecho mis compañeros, ¿no? Ustedes también van a hacer, ¿no? Lo que van a hacer la mesa rotatoria, perdón, oscilatoria, ¿no? El motor, ¿qué es lo que hace? Genera un movimiento circular, y a través de una biela, esta es una biela, genera un movimiento lineal, ¿cierto?
Y ese movimiento lineal está generando acá pulsaciones. Es un pulsador, ¿cierto? ¿Para qué? Para obviamente pues perturbar esta cuerda. Entonces, ¿qué está enviando? Pulsos seguidos. ¿Cada qué tiempo? Acá está la frecuencia, ¿no? Ustedes pueden hacer la inversa de eso y encuentran el tiempo, que sería el periodo, ¿cierto? Ese es con los pulsos que está generando. Si yo lo subo esto da vuelta mucho más rápido, ¿cierto? Si yo bajo acá, lo hace más lento, ¿verdad, chicos? Bien, acá tiene movimiento lento, y hay que verlo en movimiento lento. Y para que acá no se... Ahí se observa mucho mejor. Observen entonces ustedes que este motor ¿sí? Está produciendo acá energía. Bueno, es una fuerza acá, pero esa fuerza se puede medir en términos de energía, ¿cierto? Y lo está transmitiendo a la cuerda. Y producto de esa pulsación, ¿cierto? La onda está viajando en ese sentido, está yéndose hacia la derecha. Pero se dan cuenta ustedes que sus moléculas, ¿cómo se mueven? Se mueven en forma vertical, ¿no es cierto? Sí, quiere decir que esta es una onda transversal, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nos enseño esto? Porque acá vamos a estudiar nosotros la velocidad de la onda, ¿sí? De esta onda que se genera en una cuerda. ¿Me cuenta, chicos? Y también vamos a estudiar el comportamiento de sus partículas, ¿sí? Son dos cosas distintas. Una cosa es cómo viaja la onda y la otra cosa, ¿verdad? Y esto ya les hace recordar a las clases pasadas, ¿no es cierto? Cada una de estas partículas se está comportando como un oscilador, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ahí está, chicos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, vamos a salir de acá y vamos a ir. Bien, ahí está, ¿cierto? Eso es lo mismo lo que hace el simulador, solo que es una imagen animada nada más. Y en el simulador lo que podemos hacer es poder cambiar sus amplitudes, poder cambiar sus dimensiones, poder cambiar la atenuación, ponerle más atenuación, menos atenuación, etc. Y está lo mismo. Vamos a imaginar que aquí se está pulsando. Voy a dibujar ahí una manito para que ustedes se den cuenta que aquí alguien está pulsando esto. ¿Sí? Ahí está, ¿no es cierto? Qué bonita mano les he dibujado. ¿No? Entonces ahí está, alguien está pulsando y entonces quiere decir, se ríe, ¿no? Bien, quiere decir que la velocidad de esa onda, esto es la velocidad de la onda, o la rapidez, ¿verdad? Está yendo hacia el eje X positivo, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Aquí han tomado como referencia, lo han pintado de otra color a una partícula, para ver cómo es que se mueve cuando esta energía está pasando. Recuerde que la onda transmite, ¿qué? Energía, ¿cierto? Solamente energía, ¿sí? O sea, a través de estas moléculas se está viajando energía, no masa. Porque mira, esta partícula sigue ahí o ustedes lo ven que está más allá. No, ¿verdad? Sigue ahí, ¿verdad? Sigue en su mismo lugar. Y tal igual como la cuerda que he traído. La parte donde yo lo estoy cogiendo, esa masa que estoy cogiendo no está viajando. Lo que está viajando es la energía, ¿sí? Producida por la perturbación que hizo mi mano, ¿cierto? Igual acá, chicos, ¿bien? Entonces, si esto lo representamos de una manera, ya para entenderlo, un poco matemática, un poco geométrica, entonces nosotros diríamos que lo podemos representar, como su compañero dijo, como una función senoidal, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tendría más o menos esta forma, ¿sí? Tendría esa forma. Chicos, entonces nosotros observamos, ¿sí? Que la geometría, ¿no? Que tiene una función senoidal, pues se adapta muy bien con los movimientos circulares. Y ustedes ya en las clases pasadas ya vimos la relación que hay entre un movimiento oscilatorio, ¿no? En este caso es como una onda, también es un movimiento oscilatorio, y la relación que tiene con el movimiento circular. Entonces, para nosotros estudiar cómo es que esta onda está viajando, vamos a tomar un pequeño diferencial de esa cuerda. Imagínense, chicos, que esta línea de color o esta función de color rojo que he dibujado acá es una cuerda, ¿sí? Es una cuerda. Bueno, lo voy a hacer un poquito más real, ¿sí? Miren, vamos a imaginar que esta es una cuerdita. Ahí está la cuerdita. Esta es una cuerda que está formando, o sea, aquí está un poco exagerado, ¿no? ¿Sí? Está generando esta
esta función senoidal, ¿cierto? Está una cuerda que está viajando, perdón, que está generando ondas, ¿no? Y que estas ondas están viajando, como indica ahí la velocidad, hacia la derecha, ¿sí? Entonces yo voy a coger una porción de eso, ¿sí? Voy a coger una porción de eso, ¿cierto? Vamos a imaginar que voy a coger de la parte más alejada de la posición de equilibrio. Esta es la posición de equilibrio, ¿cierto? Acá está el eje X, ahí está en la posición de equilibrio, ¿cierto? Entonces por acá estará su amplitud, ustedes ya lo conocen, y por acá estará la amplitud negativa, ¿no es cierto? Eso también ustedes ya lo conocen. Bien, entonces yo voy a coger un pedacito, ¿sí? Un diferencial de esa soguita, chicos. Voy a coger un pedacito acá, de la cúspide, ¿sí? Ahí está. Imagínate que este redondito es un microscopio, ¿sí? O una lupa, y obviamente pues yo voy a estudiar qué es lo que está sucediendo. Bien, entonces vamos a imaginar, chicos, por acá, ¿sí? Este círculo lo voy a magnificar, lo voy a hacer lo más grande posible, ¿sí? Para poderlo explicar. Miren, vamos a imaginar que ese círculo es este, ¿sí? Entonces, ¿qué observarían ustedes adentro? Un pedacito de la cuerda, ¿verdad? De la cúspide, ¿cierto? Entonces vamos a observar más o menos que es así. Pero se dan cuenta que todavía podemos notar la curvatura, ¿sí? ¿De quién? De esta mitad de onda, ¿sí? ¿Sí? De esta mitad de onda. Si yo sigo proyectando esto, ¿qué forma? Un círculo, ¿verdad? ¿Sí o no? Es como cogiera este pedazo y lo pongo debajo, ¿sí? Y que es un círculo, ¿cierto? Entonces quiere decir que una onda completa es una vuelta completa, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces acá también yo puedo proyectar y puedo generar un círculo grandazo, ¿no es cierto? Es importante entenderlo, ¿sí? Ya van a ver por qué. Entonces también proyecto y se genera un círculo grandazo. Entonces quiere decir que yo voy a analizar a la velocidad de la onda generada en una cuerda a través del movimiento circular. ¿Da cuenta? ¿Sí? Mira cómo es que se va. Nosotros vamos a entender el comportamiento de ese viaje. ¿Bien? Entonces, chicos, este es el círculo y ahí está la forma. Obviamente, si esto forma una circunferencia, debe tener pues, un radio, ¿cierto? Debe tener un radio, ¿sí? Por ejemplo, de esta manera. ¿Sí? Vamos a coger acá, imaginar, que sea hasta acá, y por acá tenemos un radio. Vamos a poner un angulito acá. Imagínate que este es el ángulo tita. ¿Sí? Ahí está. Es el ángulo tita, bueno, si es tita, también es tita. Muy bien. Entonces, chicos, ¿sí? Lo que estamos cogiendo de acá, es un pedacito de esa cuerda. ¿Qué cuerda que tiene? ¿Qué tiene toda la cuerda? Tiene una masa, ¿cierto? ¿Sí? Entonces estamos cogiendo simplemente acá, esto de acá va a ser un diferencial de la masa, nada más, un pedacito de la masa, es un diferencial de la masa, ¿sí? Muy bien, entonces chicos, cuando la onda está viajando, como ustedes lo ven ahí, ¿sí? Como ustedes lo ven ahí, las partículas de esa cuerda están experimentando un movimiento circular, ¿sí? Experimenta un movimiento circular. Chicos, entonces ustedes tienen que acordarse un poquito de la dinámica circular, ¿cierto? Yo les pregunto, ¿cómo es la velocidad, ¿sí? De una partícula que está en un movimiento curvilíneo, en un movimiento circular? ¿Cómo es la velocidad? Claro, porque hay una molécula que está acá. Yo he cogido un pedacito, como hubiera cogido esta molécula que está arriba. Y está experimentando ese movimiento. ¿Sí? Porque está viajando a la derecha, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esa velocidad acá? En la parte más, la cúspide. ¿Cómo sería? Miren, la cúspide está así. ¿Cierto? ¿Cómo es la velocidad en un movimiento circular? Cuando una partícula describe un movimiento circular, ¿cómo es la velocidad? ¿Qué velocidad es esa? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Mecánica, muy bien. Es una velocidad tangencial, ¿cierto? Pues quiere decir que aquí está experimentando el cuerpo, o en este caso las partículas, una velocidad tangencial. Más o menos, imagínense que ahí es. ¿Sí? Esta es una velocidad tangencial. ¿Sí? Una velocidad tangencial. Bien. Muy bien, chicos. ¿Por qué la cuerda se perturba? ¿Bajo la acción de qué? ¿Bajo la acción de qué? Porque si no hubiera habido ese qué, la cuerda estuviera tranquila.
Hay una fuerza, ¿verdad? ¿Y qué hicimos yo con su compañero cuando tiramos la fuerza de tracción, ¿cierto? Y esa tracción, obviamente, es una tensión, ¿cierto? Quiere decir entonces que este pedacito de la cuerda está sujeta a tensiones, ¿sí? Y las tensiones van a estar acá, miren, chicos. Para acá va a haber una tensión, ¿cierto? Ahí está, una tensión. ¿Cómo le escribían ustedes el periodo? ¿Así como esta T? ¿Cómo escribían el periodo ustedes? ¿O cómo han escrito su cuaderno? Para no confundirse. Ya, bueno. Tensión, entonces nosotros lo vamos a poner así, ¿ya? Para no confundir. ¿Ya, chicos? Esto sería la tensión y la T sin esas rayitas del costado sería el periodo, ¿sí? Para no poder, para cambiar la nomenclatura y no confundirse. Entonces, acá hay una tensión y acá también se produce la misma tensión. Estas dos tensiones son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque es en toda la cuerda. ¿Sí? Es la misma en toda la cuerda. La fuerza que yo la aplico acá es la misma fuerza que ya va a viajar en forma de energía en toda la cuerda. ¿Se entiende? Por lo tanto, la tensión es la misma. Bien, miren acá, chicos. Entonces, si yo coloco estratégicamente de este punto más alto, por acá el eje X, ¿sí? Miren, ahí está, es el eje de coordenadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo decir? Por geometría, yo puedo decir que este ángulo que está acá es el mismo que está acá, ¿sí? Y este ángulo que está acá es el mismo que está acá. ¿Bien? Ahí está. Listo, es el mismo ángulo, ¿verdad, chicos? Entonces, estas tensiones son fuerzas. Y cuando yo tengo fuerzas que forman un ángulo con un eje de referencia, este es un eje de referencia que representa el X. Yo puedo ponerlo también en Y, como está en el caso de esto que acá es el radio. ¿Sí? Ahí está. ¿Cierto? Entonces, chicos, ¿qué pasa con las fuerzas que forman un ángulo? ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que descomponer, ¿cierto? Entonces ustedes van a descomponer y van a decir, bueno, acá habrá una composición de, voy a sacar otro pulmón, entonces son 15. A ver, entonces yo descompongo. Aquí diré que hay una componente en este eje, ¿cierto? Que yo lo llamaré tensión por seno o por coseno. Por coseno, ¿verdad? Por coseno de tita, ¿sí? Y también habrá pues una, bueno, saca más o menos por acá nada más, ¿sí? Ahí miren, habrá otra componente que sería la tensión por el seno de tita. ¿Ven? Listo, ya descompuse esa tensión. Estoy aplicando un poquito de cada estática, ¿no es cierto? Bien, chicos, y al otro lado, de la misma manera, ¿sí? Acá tengo yo una componente, y esta componente yo lo voy a llamar tensión por el coseno de tita, y hay una hacia abajo, ¿cierto? Ahí está, que sería la tensión por el seno de tita. ¿Sí? Ahí está, miren. Si se nota todavía el color. Muy bien, chicos. Entonces, cuando estamos en un fenómeno o analizando un problema donde hay fuerzas, ¿qué aplicamos? ¿Qué aplicamos? Aprendan ustedes, ¿esas oscilaciones están estáticas o están viajando? Están viajando, ¿cierto? Porque estamos nosotros estudiando la velocidad de quién? De la onda, ¿cierto? Generada por la perturbación en la cuerda, ¿sí? Muy bien, entonces, si hay movimiento, ¿sí? Si hay movimiento, hay aceleración, ¿cierto? Hay velocidad, hay aceleración, ¿cierto, chicos? Pero ustedes dirán, profesor, pero si la onda puede viajar a una velocidad constante, no puede haber aceleración. Pero recuerden que está describiendo un movimiento circular, ¿sí? Entonces, en un movimiento circular, ¿cómo es la aceleración de una partícula? ¿Ahí tiene aceleración o no tiene? Vamos a imaginar que yo tengo acá un péndulo, bueno, una bola con una cuerda y yo lo hago girar 5 revoluciones por segundo, ¿sí? En el primer segundo dio 5 vueltas, en el segundo segundo dio 5 más, entonces quiere decir que siempre va a dar la misma. ¿La velocidad cómo es? ¿Será constante? ¿Qué dicen? ¿Será constante? A ver, un ejemplito. Yo lo que quiero es que me entiendan. Si chicos, miren, ahí está, tengo acá una bolita que está viajando de esta manera, ¿sí? Y da, y la velocidad es de 5. A ver, con vueltas, ¿ya? Vamos a imaginar que da 5 vueltas, ¿cierto?
5 vueltas por segundo. Siempre da 5 vueltas por segundo. Yo te pregunto entonces, ¿cómo será su velocidad? ¿Será variable o será constante? ¿Será constante? ¿Por qué es variable? Ya, ¿qué está cambiando? ¿Qué lo tienes? Yo sé que tienes la idea. ¿Qué cambia, hija? Tranquila. ¿Qué cambia? Dirección. Muy bien. Eso. ¿Sí? La velocidad puede ser constante. O sea, la rapidez es constante. El tamaño de la velocidad es constante. Pero está cambiando. Miren, por eso que aparece la aceleración. Ustedes dirán, ¿cómo que así? Ya, muy bien. Yo te pregunto, si esta bolita está rotando de esta manera, y luego estoy indicándoles que rota de esta manera, yo te pregunto acá, la velocidad en este punto, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Será 5 en X o en J? Si está yéndose para acá. Recuerda que la velocidad siempre es tangente a la curva. O sea, quiere decir que la velocidad aquí es acá, ¿verdad? Si yo lo mido acá la velocidad de la partícula, va a ser hacia abajo. Si yo lo mido acá la velocidad de la partícula, va a ser hacia acá. Lo mismo que está acá, pues miren. ¿Sí? Si yo mido la partícula acá, su velocidad de la partícula acá, será hacia aquí. Ahí será su velocidad, miren. Miren, miren. ¿Sí? Así será. Entonces, ¿qué está cambiando siempre? Está cambiando la dirección y el sentido, pues. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la velocidad en la latitud vectorial. Aquí, como se dirige a la izquierda, pues será -5 y, ¿cierto? Sí, -5 y. Acá, como se dirige hacia abajo, ¿cómo será? -5 J, ¿verdad? Y las unidades, obviamente, ¿no? Si se dirige hacia allá, ¿cómo sería? Ah, acá la velocidad es 5 positivo y acá como se dirige hacia arriba, dirás, bueno, acá 5 positivo J. ¿Te das cuenta? ¿Qué está cambiando? Está cambiando la dirección y está cambiando el sentido que le da los signos. Entonces, chicos, cuando una magnitud vectorial cambia cualquiera de sus componentes, sea su dirección, sea su sentido o sea su tamaño, entonces habrá cambiado toda esa magnitud, ¿cierto? Y el concepto de aceleración nos dice que cuando cambia la velocidad, hay aceleración. ¿Sí? Entonces yo te pregunto, yo te digo acá, por más que la onda viaje siempre igual, ¿cierto? Pero está describiendo movimientos circulares, ¿sí? Está escribiendo curvas. Ustedes llevaron en la tercera semana de mecánica clásica movimiento curvilíneo. Y ahí vieron las coordenadas normal tangenciales, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces es lo mismo, chicos. Bien. Cuando estamos entonces ante un problema de ese tipo, ¿qué aplicamos? Si tenemos fuerzas. Si tenemos fuerzas y vemos que hay un movimiento encima, ¿podríamos aplicar estática? No, porque hay movimiento. ¿Sí? Y ese movimiento, como es circular, la velocidad va cambiando. ¿Sí? Aunque su tamaño sea siempre la misma. Pero el cambio, ¿quién es? La dirección y el sentido. Entonces aparece la aceleración. Si hay fuerzas, hay aceleración. Y tenemos que la cuerda tiene una masa, ¿a quién la usamos? ¿A quién la usamos? La segunda ley de Newton, ¿cierto? Entonces, muy bien, chicos. Entonces tú dices acá, ¿no? Para analizar este ejercicio, ¿cierto? Tú dices, aplicando la segunda ley de Newton, ¿cierto? Si aplicamos la segunda ley de Newton, que está descrito por una fórmula que es muy importante, que nos dice que la sumatoria de fuerzas en el sistema es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Esa es la ecuación general, pero esta aceleración hacia secas se refiere a una aceleración en un movimiento rectilíneo, ¿sí? Pero acá el movimiento rectilíneo, no, es un movimiento circular. ¿Y ahí qué aceleración se llama? La centrípeta, ¿sí? Se llama aceleración centrípeta, ¿sí? A ver, por eso es importante que deberán estudiar su física 1. Entonces tú dices, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero para eso yo me recuerdo la fórmula de la aceleración centrípeta. ¿Cuál es? ¿Cuántas aceleraciones tiene el movimiento circular? Centrípeta ahí. Tangencial y normal, ¿no? O centrípeta y la otra es la normal. Muy bien, entonces hay que acordarnos acá que la aceleración centrípeta es igual a quién? A la velocidad
tangencial al ¿sobre quién? Sobre el radio. ¿Cuándo se utiliza el radio y cuándo se utiliza el ruido? Porque también hay la ecuación con ruido. ¿De acuerdo? Eso, profesor, me imagino que en el momento curvilíneo les digo. ¿Sí? El R se utiliza cuando el radio es constante, no cambia. ¿Y en dónde no cambia el radio? ¿Y en dónde cambia el radio? ¿En dónde va cambiando? ¿En dónde va cambiando el radio? ¿En dónde? En las curvas. Muy bien, hijo, excelente. Me avisas para ponerte un punto. Esta es una curva. ¿Sí? Mira, cuando tú estás acá, tiene un radio. Cuando tú estás acá, tiene otro radio. Cuando tú estás acá, tiene otro radio. No es el mismo. Ah, pero en un círculo es el mismo. El radio acá, el radio acá, el radio acá. Bueno, un círculo no está tan bonito, pero ustedes se imaginan. Sí, el radio es el mismo. Ahí utilizas R. Y cuando el radio es variable, utiliza ρ. En este caso, sí, las oscilaciones son periódicas. Por lo tanto, va a tener el mismo radio. ¿Bien? Bien, chicos, entonces vamos a cambiarlo acá y vamos a decir la sumatoria de fuerzas. ¿Cuántas fuerzas están actuando acá? Bueno, acá facilísimo, miren. Hay una fuerza que se dirige a la derecha, ¿verdad? ¿Qué van a pasar con ellas? Se anulan, ¿sí? Y solamente me quedan estas dos que se dirigen hacia el centro de esta curva, ¿sí? De esa curva. Esa curva también se denomina como arco, ¿verdad? De una circunferencia, pedacito, es un arco, ¿sí? Pero como es un diferencial de masa, es un diferencial del arco, ¿sí? Porque es chiquitito, miren cómo hemos cogido un pequeñito, ¿sí? Bien, jóvenes, ahí está. Entonces, les pregunto acá, que recuerden ahí el tema. Las fuerzas que se dirigen al centro de una curva, en un movimiento circular o curvilíneo, ¿cómo son? En este caso, miren, se dirigen hacia abajo, ¿cómo serían las fuerzas? Positivas, ¿sí? Positivas, ¿sí? Positivas. ¿Se entiende? ¿Por qué positivas? Porque en un movimiento circular, las fuerzas tienden a dirigirse al centro de la curva, ¿sí? Y esa es la razón por la que, por ejemplo, tú coges una masa, lo atas a una cuerda. Yo tenía mi bolita, pero me he olvidado, no hay de caer muchachos en la cabeza siempre. Entonces yo le daba vuelta, ¿sí? Yo le daba vuelta y si, oye, yo le más doy. Ya me la dijo. Sí, muy bien, dile, profesor, tengo un poco de sueño, voy a irme a la baña. Listo. Sí, juega campeón. ¿Sí? Entonces haces oscilar, o sea, mejor dicho, haces que dé vueltas ahí y te das cuenta que la esfera siempre tiende a escapar, ¿verdad? Si alguien viene con una tijera, plum, lo corta, ¿qué hace? ¿Sale disparada o seguirá dando vueltas? Sale disparada. Entonces, ¿cuál es la fuerza en la cabeza? ¿Cuál es la fuerza que mantiene a esa bola dando vueltas? La tensión en la cuerda. ¿Y hacia dónde tira la tensión? Hacia el centro. ¿Y quién está en el centro, mi mano? ¿Te das cuenta? Tira hacia el centro. ¿Y qué es? Mira esta partícula. Esta partícula, cuando está arriba, experimenta el movimiento circular, tiende a tirar hacia abajo, hacia el centro de la curva. Y cuando está abajo en el valle, tiende a tirar hacia arriba. ¿Te das cuenta? Eso es lo que estamos viendo acá. Estas fuerzas de acá son las que suben y bajan a las moléculas de esa soga. ¿Me entiendes? Entonces están tirando hacia abajo porque lo estamos tirando arriba. Esta partícula de acá va a experimentar una fuerza hacia abajo, que lo va a jalar hacia abajo. Y cuando está hacia abajo, lo tira hacia arriba. Y ahí se aplica la tercera ley de Newton, acción y reacción, porque cuando llega arriba, sobre un templón arriba. Entonces el templón vuelve hacia abajo. Abajo sobre otro templón y vuelve hacia arriba. Y sigue. Y ese fenómeno se llama ondulatorio. ¿Sí? Esa es la onda. ¿Me das cuenta? Muy bien. Entonces, chicos, estas dos únicas fuerzas que quedan en el sistema son positivas porque van hacia abajo. Entonces, en este caso, tendríamos dos veces la tensión, ¿no es cierto? De seno de tita, ¿verdad? No hay ninguna otra fuerza y esto va a ser la masa, pero la masa no hemos cogido la masa toda suelta. Hemos cogido un pedacito de esa masa, ¿sí? Entonces voy a decir que es un diferencial de masa, ¿no? En este caso, por la velocidad sobre R. Ahí está, pero este es al cuadrado, ¿cierto? Ahí está. Pero acá tenemos un problema con este diferencial de masa. Este diferencial de masa tenemos que expresarlo de otra manera, ¿sí? ¿De qué manera?
de la densidad de la cuerda, ¿sí? Esa masa se va a expresar en la densidad de la cuerda, o sea, de qué tamaño es la cuerda, ¿cierto? Y de qué espesor es la cuerda, etc. Por eso se llama densidad lineal de masa. Pues lo voy a poner acá para que ustedes lo recuerden, ¿sí? Bien, lo voy a poner ahí. Recordando que la densidad lineal de masa va a ser igual a ¿qué? A la masa de la cuerda sobre la longitud. ¿Sí? Es la masa sobre la longitud. Esto se llama, acá lo voy a poner completo, donde esto es densidad, para que ustedes lo vean, lineal de masa, de una cuerda, ¿sí? De una cuerda. M, masa obviamente, y L sería su longitud. Chicos, pero aquí, ¿hemos escogido toda la masa? No. ¿Hemos escogido toda la longitud? No. ¿Me das cuenta? Hemos escogido simplemente diferenciales. O sea, muestritas. Chicos, entonces vamos a seguir de la ecuación que está acá, mira. ¿Sí? La ecuación que está ahí nos dice 2 veces la tensión por el seno de tita va a ser igual al diferencial de masa. Está acá. Este sería en este caso, voy a ponerle por acá, sería la densidad lineal de masa, va a ser el diferencial de la masa sobre el diferencial de esa longitud. Ah, pero la longitud de este pedacito de esta cuerda, ¿cómo que lo podemos expresar? Es la partecita de un arco, ¿no? Ah, lo vamos a expresar de esta forma, ¿sí? Como un diferencial de arco. Ahí está. Listo. Y esto de acá, simplemente lo despejamos y decimos el diferencial de la masa va a ser igual a la densidad lineal de la masa por el diferencial del arco. Y esto lo coloco acá. Entonces, ¿qué sería? La densidad lineal de masa de la cuerda por el diferencial del arco multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? Pero el diferencial de arco, yo me acuerdo también de un círculo. ¿Cómo es? Un círculo. Miren, recordando lo voy a poner acá. Y aquí se van a acordar. Por ejemplo, tú tienes un círculo. ¿Sí? Ahí está. Y tú tienes un arco. Tú dices, el arco va desde aquí hasta acá, por ejemplo. Todo esto de acá va a ser ¿qué? Mi arco. ¿Sí o no? Y este arco que tiene está bajo la acción de un radio y de un ángulo, ¿no? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí o no? Y de aquí nace una fórmula donde te dice que el arco va a ser igual al ángulo. ¿Por quién? Por el radio. ¿Sí? Ahí está, por el radio. Bien. Esta formulita tienen que acordarse. Y esta formulita de acá lo vamos a anotar. ¿Sí? Ahí. Los que tenemos acá, chicos, de la ecuación ya, vamos a por el seno de tita, y esto va a ser a la densidad lineal de masa, por el diferencial de algo, que sería en este caso tita por R, ¿sí? Y aquí sería en este la velocidad al cuadrado sobre R. Miren cómo se va a caer. Ven. Ah, pero ¿quién es este ángulo? Miren acá. Miren esto. Lo voy a pintar de nuevo. 2 titas. ¿Sí? Hay que cambiarlo acá. Entonces voy a reponerle tita. Vamos a ponerle 2 titas. Y 2 titas. Es el ángulo. Acá, bueno, hay que ponerle otro para no confundirse. Ponerle alfa. ¿Sí? Para no confundir los sóstenes. Alfa. Listo. Es lo que tienen que acordarse. Entonces 2 titas, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué puedo hacer? Elimino el 2. Elimino la R. Y me va a quedar eso. Y ahí me va a quedar que la tensión, que es así, por el seno del ángulo, va a ser igual a la densidad lineal de masa por la velocidad al cuadrado. Bien, ahí quedó. Pero ¿qué dice la matemática? ¿Cómo es este ángulo? Miren, si yo cojo acá y los pongo hasta el centro. ¿Cómo es este angulito que está en medio? O sea, esos 2 titas, ¿cómo es? Es muy pequeño, ¿verdad? ¿Sí o no? Y cuando el ángulo es muy pequeño, el seno se aproxima al propio ángulo, ¿sí o no? ¿Recuerdan de la matemática? ¿Ya llevaba el nombre? Entonces tú dices acá, por propiedad, dices, lo voy a poner recordando también, para que recuerden. ¿Sí? Y pues, la física recicla todo. ¿Sí? Todo tiene que reciclar para poder entenderlo. Miren, ustedes dicen acá, el seno de tita es aproximadamente al ángulo de tita. Para titas muy pequeños, ¿sí? Para titas muy pequeños, o sea, para ángulos, mejor para ángulos,
Ahí está, parámetros muy pequeños. Esa es la condición, ¿sí? Entonces, ¿qué te quedaría aquí? Te quedaría tita, ¿sí? Perdón, la tensión por tita, ¿sí? Esto va a ser igual a ¿qué? ¿No? Acá faltaba la tita, ¿cierto? Esto va a ser igual a la densidad lineal de masa por tita por la velocidad cuadrada. Con las titas se van acá. Y me va a quedar eso. Va a ser igual a la densidad de masa por la velocidad cuadrada. Si yo estoy con la velocidad, me va a quedar que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad. Miren, chicos, hemos encontrado la ecuación de la velocidad de la onda. ¿Sí? Ahí está. Esta es la velocidad con la que viaja la onda. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces ya saben ustedes cómo es que se debe. Chicos. Bueno, si nosotros quisiéramos, pero es de la onda, lo voy a poner acá. Velocidad de viaje de una onda en una cuerda. Este es para una cuerda. Bien, para una cuerda. Bien. Ahora nosotros podemos encontrar la velocidad de la partícula. ¿Sí? La velocidad de la partícula, ¿se ve aquí? De esta negrita que está acá. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? ¿A quién nos hace recordar este fenómeno? Este fenómeno, chicos, de la bolita negra, que está subiendo y bajando. ¿A quién les hace recordar? ¿Recuerdan que había un problema que decía una boya sube y baja? ¿Sí o no? ¿Qué les hace recordar? El movimiento armónico. ¿Sí? Ojo con los problemas. Una cosa es que el problema te diga que encuentres la velocidad de la onda. Y otra cosa es que te diga el problema, encuéntrame la velocidad máxima de la partícula de la onda. ¿Qué haces ahí? Facilito, ¿verdad? Muy bien, solamente las partículas. Lo voy a hacer recordar, esto ya lo hemos hecho. Pero, eso, los dos tienen movimiento oscilatorio. Pero para eso lo voy a poner simplemente, ¿sí? Pero ustedes van a poner recordando, ¿ya, chicos? Recordando. ¿Qué vamos a recordar? Primero vamos a recordar la función de una onda. Y la función de una onda nos dice que Y está en función de la posición y el tiempo, y nos dice que si me da la amplitud por el seno de K por X menos o más omega T, más un ángulo de fase. En este caso vamos a trabajar con ondas senoidales, ¿sí? Originales, ¿sí? Que no son desfasadas. ¿Chicos? Muy bien, entonces esta es la función de onda, ¿no? Es facilísimo. Tú dices, quiero encontrar la velocidad de esa partícula. Bien fácil, ¿verdad? ¿Qué haces tú? Derivas a, en este caso, este Y con respecto al tiempo, ¿cierto? Pero en este caso tienes dos variables. Como tienes dos variables, utilizas derivadas parciales, ¿verdad? Donde le pones constante a una y a otra lo haces que lo derivas en función de ella. Por ejemplo, es como decir acá, esto lo puedo reemplazar así, por la velocidad, y puedo decir la derivada parcial, en este caso de la posición, pero simplemente aquí lo voy a hacer con respecto al tiempo, nada más, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Aplico la regla de la cadena, ¿no es cierto? Me va a quedar que la derivada del seno es menos coseno, acá será menos coseno, ¿cierto? Aquí será KX, se queda tal como cual, pero estos son constantes, ¿cierto? Más menos, acá sí, omega por T. El omega es una constante, nada más sale el tiempo, quedaría acá el omega, y esto, el argumento se copia de la misma. Pues ya tienen ahí, esta es la ecuación de la velocidad, pero ¿para quién? ¿Para la onda? No, para la partícula. Sí, para la partícula. ¿Cuál es la velocidad de la onda? Esta es de la onda. Y esa es de la partícula. Y esta señorita de acá, ¿quién viene a ser? La velocidad máxima. Y lo mismo hacen con la aceleración. ¿Sí? Ustedes dicen la aceleración va a ser igual a la derivada parcial, en este caso de la velocidad, con respecto al tiempo. ¿Sí? Con respecto al tiempo. Entonces esto va a ser igual, lo mismo, ¿cierto? La derivada del coseno es del menos coseno es sería A por omega al cuadrado por el seno, y esto queda lo mismo, facilísimo, ¿verdad? Omega T. Y esta señorita de acá, es para recordar nomás, acá está. Esto de acá viene a ser la aceleración máxima. Listo. Entonces, ya está listo para los problemas. ¿Ok? Pero
ahora también, chicos, vamos a ver la onda a la energía que transporta la onda, porque recuerden que la onda transporta energía. ¿Sí? Transporta energía. Bien. Lo vamos a ver por acá entonces. Rapidito. Y ahí hacemos pruebas. ¿Sí? No lo voy a borrar, chicos, atiendan ahí. Ustedes saben que la energía mecánica, ¿sí?, es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Algunos libros, que revisan varios libros, la energía cinética lo representan con una K y la energía potencial con una U, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Así lo representa, ¿cierto? La energía mecánica. Pero yo ahora me recuerdo, como estas son oscilaciones, y las ondas son oscilaciones, y me acuerdo de la energía mecánica del oscilador, ¿cierto? Entonces, recordar la energía mecánica del oscilador, tengo que la energía mecánica va a ser igual a 1/2 de K por A al cuadrado. Pero este K de K es del resorte. Cuidado, ¿eh? No voy a pensar que este es el número de onda, es del resorte, ¿sí? La constante resorte. Pero ahora, ¿cómo es que yo saco esa constante resorte o cómo lo transformo en elementos propios de la onda? Porque la constante resorte es un elemento de la onda. No, no. ¿Cierto? El problema que tenemos ahí es con la K. ¿Por qué? Porque la K es la constante del resorte, en este caso, no es un elemento de la onda. Pero como no es un elemento de la onda, yo tengo que buscar el mecanismo a través de la ayuda de nuestra amiga la matemática y poder, de alguna forma, con alguna ecuación, reemplazar esa K. Pero ustedes se recuerdan de alguna fórmula de ahí, ¿verdad? ¿Recuerdan de algo? A ver, esa K, ¿en qué fórmula la encontraban? A la frecuencia angular. Ay, 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 recordando. Está recordando la frecuencia angular. ¿Se acuerdan entonces que la frecuencia angular al cuadrado va a ser igual aquí? A la raíz. A la K sobre M. ¿Sí? No, raíz. Por eso es K al cuadrado. Ah, ya. ¿Sí? Ahí está bien, ¿verdad? Lo hago así para despejarlo, ¿no es cierto? Como yo quiero K, entonces voy a decir K va a ser igual a la frecuencia angular por M, ¿no es cierto? Miren, ¿cómo lo hemos llevado? Esta K lo podemos reemplazar arriba. Y ahora, ¿cómo nos quedaría? Miren, chicos. Nos quedaría entonces que la energía mecánica, ¿sí?, va a ser igual a 1/2 de la frecuencia angular al cuadrado por la masa por la amplitud al cuadrado. Ahí está, miren. Pero miren, chicos, aquí nosotros vamos a determinar la energía mecánica para una onda, ¿sí? Para una onda. Pero en esta sombra que tiene su compañero, yo puedo generar muchas ondas, ¿sí? Solamente una. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar una observación de una onda, ¿sí? Y lo voy a tomar una onda. Entonces, 50 ondas, que ahora deben multiplicar este dispositivo. Y esa es la energía total que hay ahí, ¿se acuerdan? ¿Te das cuenta? Bien. Entonces tú te vas a hacerlo acá, a recordar esto, esta masa, ustedes se acuerdan pues de la formulita, esta fórmula ya la hemos visto por ahí. ¿Sí? Recordando esa formulita, la densidad lineal de masa va a ser igual a quién? A la masa sobre la longitud, ¿cierto? Pero yo no voy a coger toda la masa, ¿sí? Voy a coger un pedazo, entonces digo un diferencial de sobre un diferencial de X. Vamos a imaginar la onda viaja en X, diferencial de X. ¿Sí? Muy bien, ahora estoy tratando la energía que viaja hacia la izquierda. Ahí habíamos puesto el diferencial de arco porque lo estábamos estudiando desde el punto de vista del movimiento circular. Acá pongo X porque estoy evaluando la energía que viaja en el eje X, la que lleva la onda. ¿Sí? Así como un sismo lleva energía y derrumba los edificios, igual esa sola viaja energía también. Bien. Muy bien, chicos. Entonces, lo podemos reemplazar arriba. ¿Cómo se llama esta ecuación? ¿Ah? ¿Cómo se llama esta ecuación? Densidad lineal de masa. No, la triple. ¿Era? Sí. Sí, pues densidad lineal de masa. Está acá, hijo, mira. Con su leyenda. Ahí es. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren, lo pueden poner acá una longitud de onda, que significa a una longitud de onda. ¿Sí? Entonces, tú dices, la energía mecánica va a ser igual a 1/2 de la frecuencia angular al cuadrado, pero la masa va a ser esto. Entonces, yo si yo lo despejo acá, va a ser que el diferencial de masa, en este caso va a ser la lineal de masa por el diferencial de X. Entonces, tú dices ahí,
la densidad lineal de masa por diferencial de que lo voy a poner al final. Ahí está, y aquí le agrego la amplitud al cuadrado. ¿Sí? Porque es la única que me falta. ¿Cierto? Entonces acá yo lo puedo integrar, ¿sí? Si yo lo integro, como yo quiero para una longitud de onda, lo voy a poner desde 0 hasta una longitud de onda. El tamaño vale una longitud de onda. ¿Sí? Si esa longitud de onda que vale 1 metro, vale 50 centímetros, 1 centímetro, lo que sea, dependiendo de la onda que se va a generar. ¿Verdad? Entonces, obviamente, pues aquí lo voy a derivar con respecto a X. ¿Sí? Entonces tú dices, o lo voy a integrar, perdón. Entonces, ¿qué te queda? Todo esto es una constante y te va a quedar así. Un medio, frecuencia angular al cuadrado, la densidad lineal de masa, por al cuadrado, y aquí te va a quedar el X, desde 0 hasta lambda. ¿Sí? Entonces tú dices, la energía mecánica va a ser igual a un medio, por la frecuencia angular al cuadrado, la densidad lineal de masa, la amplitud al cuadrado, por la longitud de onda. Ahí está. Ya queda. Tú lo puedes expresar de esta forma, o también lo puedes expresar reemplazando esa longitud de onda con la velocidad. ¿Sí? Ahí está la ecuación de la energía mecánica que transporta una onda en una cuerda. ¿Sí? Esa es la energía que viaja. ¿De quién depende? De su frecuencia angular. Recuerden que es círculos. ¿Sí? La densidad lineal de masa significa. ¿Qué significa esto? No es lo mismo que yo tenga una sola de granita que tengo una sola de gruesa. No es lo mismo que tenga una sola de acero, perdón, un cable de acero, que un cable, pues, en ese caso, de plástico. O no sé qué material es ese de ahí. ¿Se dan cuenta? Es distinto. ¿Quién lo define? La densidad lineal de la masa. ¿Sí? La amplitud, obviamente, pues. ¿Cuándo llevará más energía a una onda? Cuando la amplitud es más grande. ¿Cierto? Cuando la amplitud es chiquitita, lleva menos energía. Es como el volumen. ¿Sí? Sube el volumen, aumenta la amplitud, más energía, más rápido se acaban las pilas. Se usan pilas, pues no, antes utilizaban radio pilas, ¿no? Y la longitud de onda también. ¿Te das cuenta? Todo eso interfiere. Muy bien, pero esto también hay que estudiarlo en función del tiempo. ¿Sí? Si nosotros lo estudiamos en función del tiempo, aparece la potencia. Porque ¿qué es la potencia? La potencia es el trabajo que se realiza, porque esa energía puede realizar un trabajo. Claro que puede realizar un trabajo. Todas las energías realizan trabajo. ¿Qué es el concepto de trabajo? ¿Bien? ¿Qué es el concepto de trabajo? Es la energía que se necesita para llevar a un cuerpo desde un punto a otro punto. ¿Sí? Tiene que haber desplazamiento para que haya trabajo. ¿Cierto? Yo luego colgar de cada varón 50 kilos de arroz y luego sentado y no te muevas. ¿Habrá hecho trabajo? No. Al final de acá está sudando el hombre. ¿No? Entonces te das cuenta si funciona. Bien. Entonces, chicos, recordando eso, nosotros vemos que la potencia va a ser igual al trabajo sobre el tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Esa es potencia. ¿Verdad, chicos? Trabajo sobre tiempo. Si tú tienes dos autos, ¿sí? Y van a subir una pendiente de 100 metros, uno sube en 10 minutos y el otro lo hace en 15. ¿Cuál es más potente? El que lo hace en 10, porque realiza el trabajo que el otro, pero en menor tiempo. ¿Les cuento? ¿Sí? Entonces, como el tiempo acá en las ondas se van a producir cada cierto tiempo, y ese tiempo es igual siempre, ¿sí? Y ese tiempo que es igual siempre se llama periódico, ¿sí? Entonces lo reemplazamos el tiempo por un periodo. ¿Y qué es el trabajo? El trabajo es energía. ¿Sí? ¿Ustedes no estudiaron en mecánica clásica el teorema trabajo-energía? ¿Sí o no? No, no se acuerdan ya. Bien. Ustedes dicen ahí, la potencia va a ser igual a la energía mecánica sobre el periodo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice acá? La energía mecánica va a ser un medio de la densidad lineal de masa, la frecuencia angular al cuadrado, por la amplitud al cuadrado, por la longitud de onda, y esto es sobre el periodo. ¿Sí? Pero miren, ¿quién es acá? Ajá, ¿quién es ahí? ¿Quién es esa? Lambda sobre el periodo. La velocidad. Miren, ahí está la velocidad. ¿Se dan cuenta? Y ustedes me digan, profesor, ¿y esta velocidad cuál es? Porque hay dos. ¿Y dos cuál será?
Pero ¿cuál es? Si han entendido la clase, me van a decir cuál es la velocidad. De la onda, ¿Esta? ¿O la idea? ¿De la onda? de la onda, De la onda. Pero es la velocidad de la onda. Porque ¿quién transmite la energía? La onda. ¿Sí? Es la velocidad de la onda. No se va a confundir. Algunos se van de allá. ¿Cierto? Bien. Entonces aquí, la potencia quedaría finalmente entonces como un medio de la densidad lineal de masa por la frecuencia angular al cuadrado, por la amplitud al cuadrado, y ahí tenemos, ¿ves? Ahí tenemos todas las ecuaciones que ustedes necesitan. Hay una, acá hay otra. Miren, lo voy a cerrar ahí en un círculo, perdón, un cuadradito de color rojo, para que eso lo tomen notas, ¿ya? Y lo que está acá también, todo esto es un recordatorio, porque esto ya lo he visto. ¿Sí? Ahí. Eso es lo más importante, chicos. Ahí está toda la teoría que se aplica a la onda que viaja en el cuerpo. No va a alcanzar para hacer problemas, ¿no? Lo hacemos el lunes, chicos. El lunes ya salen a la pizarra. De la onda, hijo. Sí, porque la onda transmite energía. Entonces, este es el Alata está tomando como densidad lineal, ¿no? ¿Alanda? ¿Cómo se llama? No, para acá, recordar. La potencia del ACA sobre el periodo. No, no es lambda este. No, abajo. La sobre el periodo de la velocidad, pues. Ya, pero. De la fórmula. ¿Cuál fórmula? En la clase pasada había una ecuación que decía la velocidad, pero no sabe la velocidad. ¿Se acuerdan ustedes que imagínense que toda la onda es una pelota? Ya, vamos por ahí. Toda la onda es una pelota, toda la onda. Ya no se olvídense de movimientos circulares. Ya. Imagínense que no le dije nada. Ahora acuérdense que esta onda es una bola. ¿Sí? La bola está acá, yo doy su patadita y la bola se va rodando hasta allá. ¿Sí o no? ¿Qué ha hecho la bola? Se ha trasladado a una distancia. ¿Sí o no? A una cierta velocidad. Pero la onda, como es periódica, viaja siempre a la misma velocidad. ¿Cierto? Como viaja a la misma velocidad, estamos ante un fenómeno que se llama movimiento rectilíneo de expansión. Y en el movimiento rectilíneo hay una ecuación muy famosa de Aristóteles. ¿Cierto? ¿Sí? El espacio, ¿verdad? Entonces, tienes la velocidad, esta velocidad es igual al espacio, que es la distancia sobre el tiempo. En una onda, miren acá la onda, en una onda. ¿Quién vendría a ser la distancia? La distancia es todo este. ¿Pero todo este no es una longitud de onda? Sí, es una longitud de onda. Y el tiempo que va desde aquí hasta acá es un periodo. Ahí está. Bueno, sí, un palito. Sí, este es el periodo. Entonces, ¿qué dice acá? Esto es igual, como decir, longitud de onda sobre el periodo. Y esto no es lo mismo que saca. Y había una ecuación en la clase pasada que decía que la velocidad es igual, ¿cierto? ¿A quién? A la longitud de onda por la frecuencia. ¿Sí o no? Pero la frecuencia, ¿qué es? La inversa del periodo. Entonces, igual, es así. ¿Apuntado? Apuntando, está bien. Excelente. El tema de infantil. Estoy pensando. ¿Qué vas a hacer tú? Ah, tú de las olas, ¿no? Claro, y la potencia. Pero yo me imagino que la Sí, claro. Está bien. Con los actores. Ajá. ¿Copiaron, chicos? Están copiando. Para agregarlos hay una ecuacióncita que bastante se utiliza también, que es el viaje de las ondas en una cuerda, que parte de aquí.
Miren, de esta ecuación. Lo voy a poner por acá, disculpen el desorden, pero es importante esta ecuación, ¿ya? Voy a borrar esto ya lo tienen. Es importante, chicos. Miren, dice entonces acá que la densidad lineal de masa es igual a la masa sobre la longitud. ¿Qué pasaría si yo lo divido todo entre áreas? ¿Bien? No ha cambiado nada. ¿Sí? Pero ¿qué es una longitud por un área? ¿Qué es? Una longitud por un área. ¿Qué es? ¿La longitud en cuántas dimensiones está? En una, ¿verdad? ¿Y el área? En dos. Si tienes dos, ¿te sumas una? Tres. ¿Y en tres quién aparece? El volumen. Entonces, la longitud por esa área es el volumen. Y lo voy a poner así, para que no se confundan con la velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Que la densidad lineal de masa, miren, la masa sobre el volumen, ¿quién es? Densidad. Una cosa es densidad lineal de masa. La densidad lineal de masa representa la masa que hay en cada longitud. Por ejemplo, quítame la sobita, hijo, para que entiendas. Esto es para amarrarlos. Ustedes van a clases para sacarlos a la pizarra. Va a hacer un lazo y... Miren, chicos, bueno, no sé de qué espesor será esta solita, me parece que es de medio, sí, media pulgada. Eso, yo tomo un metro. ¿Sí? Un metro es la unidad de distancia, sistema internacional. ¿Cierto? Un metro. Entonces, este metro de acá, yo lo corto y lo llevo a una balanza. ¿Qué estoy haciendo una balanza? Tomando su masa. La masa entre la longitud, ¿de acuerdo? Que es un metro, me da la densidad lineal de masa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Muy bien. Ahora, yo traigo una soga que es el doble de esta, de espesor. Esta es de media pulgada y traigo de una pulgada, más gorda. ¿Sí? ¿Tendrá la misma masa? No, pues va a tener el doble, ¿cierto? Si es del mismo material, va a tener el doble. Entonces la densidad lineal de masa será distinta, ¿verdad? Pero la densidad, así a secas, la densidad, esta señorita de acá, que es todo esbelta, ¿cierto? Que se llama, ¿sí? Esa densidad es una propiedad excesiva. ¿Qué significa? Que no interesa el tamaño que tomes. Lo que le interesa es que esté hecho del mismo material. ¿Sí? Entonces yo digo, cojo un centímetro de acá y digo, ¿cuál será la densidad de la soga? Ah, será de tanto. Y si cojo toda la soga, es la misma densidad. Pero la densidad lineal de masa es distinta. ¿Sí? Ojo, no se vayan a confundir. Chicos, y eso viene de los problemitas a veces. ¿Ya? Entonces de aquí nace otra ecuación. Pues esta ecuación que van a hacer de acá va a ser lo siguiente. Acá la densidad de masa. Esta área pasa a multiplicar y me queda la densidad por el área. Miren, acá hay esta ecuación. Esta ecuación que nos ayuda, a veces te da la densidad del material, ¿no? Entonces, claro, te piden encontrar estas, o de repente te piden encontrar el área. Si encuentras el área, ya sabes la espesor. A ver, ¿cómo dice ahí el universidad? Chicos, algo de fuerza, ¿no? Bueno, todo. Listo, la raya. Yo el vamos a hacer un gasto del sí. Chicos, aprendas eso porque cuando llega a termodinámica ahí sí hay cantidad de sí. No, pues ya, dice por el área. Pero bueno, la misa es igualito a la que se utiliza son pocas, ¿no? ¿Qué copiaron, chicos? Ya, ¿verdad? Bueno, vamos a borrar, ¿ya? ¿No? Oye. Ya no. Y cuando ves que
Para terminar de contar. Bien. Entonces, chicos, vamos a ver lo que ya vieron. Ahí está. Pero si te recuerdas, esta es la ecuación que hemos visto. Velocidad de la onda, que viaja la onda. ¿Sí? Tensión sobre la densidad lineal de masa. La densidad lineal de masa, ¿se te acuerda? Por unidad de longitud. ¿Sí? Y aquí está la última ecuacióncita, ¿no? La densidad, ¿qué es la densidad del material? ¿Sí? El que está hecho, ¿se acuerdan? Y la densidad del material. Porque no es lo mismo que esa soga sea de nylon con una soga que sea de acero o de algún otro metal o otro componente, ¿no es cierto? Por el área. El área que es la sección transversal. Por lo corta si tiene un área. ¿No? A eso se refiere, chicos. Y aquí está la energía, ¿no es cierto? La energía cinética, la energía potencial, la suma de las dos te da la energía para una onda. Esta es la energía mecánica para una onda. ¿Sí? Y dice, energía mecánica para una onda. ¿Sí? Entonces, esto ya lo puedes llevar en función de la potencia, que es la energía superior, y aquí está. La que llegamos al final. Un medio de la densidad lineal de masa, frecuencia angular al cuadrado, la al cuadrado es lo de cada. Esta frecuencia angular, chicos, es la frecuencia natural de oscilación. Ahí está. Y eso es todo, chicos. Y vienen los problemas. Hay un problemita que vamos a ver el día. ¿Ya aprendieron hoy? Como Las velocidades de viaje de una y también la velocidad y la aceleración de una partícula que oscila cuando la onda viaja. La energía potente, ¿verdad? Bien, chicos. Nos quedamos ahí, nos vemos el día lunes. Chicos, el lunes avanza ya su proyecto. Ay,